Muy buenas noches. Para la carrera de turismo y para el Instituto de Investigación de la carrera, es una satisfacción proseguir con este programa dentro del subciclo que hemos denominado ¿A dónde vamos? Para esta ocasión vamos a tratar el tema de gestión turística del patrimonio cultural y para ello quisiera presentar inicialmente un breve video que hemos elaborado para contextualizar el tema. Adelante, por favor. Los templos de Angkor en Camboya, Machu Picchu en el Perú, la Gran Muralla China, el Taj Mahal en la India, el Coliseo Romano en Italia, la Alhambra en España, Hagia Sofia en Turquía, Medina de Fez en Marruecos, Petra en Jordania, Tikal en Guatemala, el Museo Británico en Inglaterra, la Sagrada Familia en España y el Museo de Arte Nuevo y Antiguo en Australia son 13 destinos turísticos de los más visitados en el mundo. Esto nos muestra la importancia que ejerce el patrimonio cultural de los pueblos sobre las tendencias de demanda turística en la actualidad. En Latinoamérica, los destinos turísticos referidos al patrimonio cultural han tenido un importante incremento en el número de visitantes. Son claros ejemplos la histórica ciudad de Cusco, Río de Janeiro, visitada principalmente por su célebre carnaval, la ciudad de Cartagena, con su bien conservada arquitectura colonial, y la ciudad de Quito, con sus múltiples manifestaciones culturales, además de la Ciudad de México y La Habana, entre otras con enorme potencial cultural. La ciudad de La Paz, luego de la declaratoria de Ciudad Maravilla en el año 2014, se ha constituido en un potencial como destino turístico urbano. La implementación de los teleféricos sin duda ha aportado a esta dinámica, pero fundamentalmente la enorme policromía cultural que ofrece esta ciudad. Además, entre el 2015 y 2016, un ranking entre las ciudades del continente la cataloga como la ciudad más económica de Latinoamérica para la realización del turismo. Este factor, sin duda, es un incentivo importante para los visitantes a esta ciudad. Sin embargo, el potencial turístico patrimonial no se evidencia claramente al momento de la visita a nuestra ciudad. Por un lado, en razón del corto tiempo de estadía, y por otro lado porque no existe una adecuada promoción de nuestros valores culturales más representativos. Dada la tendencia del turismo a nivel mundial, es evidente que una mejor estrategia de oferta de nuestro patrimonio generaría un mayor interés de visita. ¿Cuáles son las principales fortalezas de nuestro patrimonio cultural frente a la oferta de otros países? ¿Estamos en posición de competir con otros destinos? ¿Qué hace falta para lograr una valoración y promoción adecuada de nuestro patrimonio material e inmaterial? Son algunas de las preguntas que responderemos en el programa de hoy de ¿A dónde vamos? Bien, como se ha visto en el video, existe un importante patrimonio cultural a nivel mundial que ha sido fuente y es base para el desarrollo de la actividad turística. De hecho, en algunos casos, varios de los destinos turísticos giran en torno a este patrimonio. Para tratar este tema, entonces, tenemos a invitados. Por una parte, quiero agradecer al doctor Fernando Cajías, que es conocido historiador y docente de la carrera de turismo, y además está justamente llevando a cabo un ciclo dentro de la maestría, precisamente con el tema de gestión turística del patrimonio cultural. Y tenemos al licenciado Andrés Zarati, que es secretario municipal de Culturas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes nos van a ayudar
y a quienes agradezco por su presencia para tratar este tema. Inicialmente, Fernando, te pediría tratar de puntualizar cuáles son los aspectos relevantes, cuál es la calidad del patrimonio cultural que tenemos en el país y particularmente en la ciudad de La Paz, para ver si tenemos una muy buena base para el desarrollo de la actividad turística en La Paz. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, muchísimas gracias, Andrés José, de compartir esta mesa. Bueno, es muy difícil en pocos minutos resumir una ciudad como La Paz, que tiene gran cantidad de patrimonio material e inmaterial. En cuanto a arquitectura, tenemos desde la época colonial muchísimas obras, también del siglo XIX, del siglo XX, en pintura y obviamente en patrimonio inmaterial una gran cantidad, ¿no? Yo creo que uno de los lugares más bellos de la ciudad, por citar algunos, ¿no? Como ejemplo, es sin duda la iglesia de San Francisco, todo ese conjunto como un lugar de encuentro, ¿no? Y felizmente, como vemos ahí en las imágenes, la iglesia se mantiene muy bien. Lastimosamente nunca se acabó su torre, pero a veces se pregunta, inclusive a la gente de La Paz, y dice, bueno, ¿usted ha visto algún elemento andino en la iglesia que no sea la imagen de San Francisco? Y la verdad es que inclusive nuestros propios alumnos que han pasado cientos de veces por ahí, no se dan cuenta, por ejemplo, lo que se ve en la imagen ahí de la representación, según algunos, de la Madre Tierra, ¿no? Pariendo frutos. Entonces, a veces nuestros monumentos están ahí, pero los propios paseños no los conocemos. San Francisco creo que es una de las obras más impresionantes, tanto en el interior, tanto en el exterior como en el interior del edificio, como estamos viendo acá, ¿no? Su gran retablo, la colección de pintura colonial, los signos de los arcángeles, todo aquello que adorna. Inclusive en las pechinas sigue habiendo estos hombres y mujeres verdes, símbolos de la fertilidad. En este caso podemos decir que hay una gran gestión, gracias sobre todo a los franciscanos, que en varias ciudades del país están poniendo su patrimonio al turismo, porque han hecho el museo, se puede trepar a los tejados, de ahí ver cómodamente las marchas que se hacen en la avenida. Otro lugar emblemático para toda actividad turística es obviamente la Plaza Murillo, ¿no? Pero lastimosamente en la actualidad, por los problemas políticos, muchos viajeros no pueden ingresar y conocer la plaza, ¿no? La plaza creo que es lo más emblemático del siglo XIX, tanto en el exterior como en el interior de la catedral tiene bellezas muy grandes que fueron poco a poco como los bellos vitrales, ¿no? También ahí muy poca gente conoce todos los vitrales que existen ahí. Inclusive hay uno que está con las imágenes como este, ¿no? Del Mariscal Santa Cruz, José de Vallivian. Pero vean ahora esta imagen, ¿no? Esto es lo que se está viendo detrás de la catedral cuando se construye el nuevo Palacio de Gobierno. Va a tapar totalmente los vitrales, ¿no? Que, sobre todo al lado derecho. Por supuesto también son un gran atractivo el Palacio de Gobierno, el Palacio Legislativo, que son muestras de también el estilo neoclásico. Los jueves se puede visitar el Palacio de Gobierno, ¿no? Y es una experiencia muy interesante ver este estilo neoclásico. Felizmente se lo va a conservar, ¿no? Porque hubo un momento que dijeron hay que derrumbar porque ese estilo afrancesado, sin embargo se lo va a conservar. Creo que otro lugar muy importante que hay que ver y que no se aprovecha es la arquitectura contemporánea, ¿no? La del siglo XX, por ejemplo el estilo neotiahuanaco, que es tan importante, la propia UMSA, ¿no? El monobloc de la UMSA, tan bello, y como vemos acá, y ya en 1948, mezclando aquello de lo funcional de la arquitectura contemporánea con elementos de Tiahuanaco, como la Puerta del Sol, y esto también hay que aprovechar de mostrar, como sucede en México, ¿no? Una arquitectura moderna, pero a la vez que recuerda el pasado. Hay casos como el Shopping Norte, y ahora hay varios edificios, por ejemplo la zona Sopocachi, que es por ejemplo, una galería moderna y la chacana, ¿no? de decoración. Ahora, indudablemente, el fenómeno que está pasando en el Alto, los cholets,
es ahora un atractivo enorme, enorme, ¿no? Ya hay circuitos a los cholets, a veces los propios dueños se asustan de mostrar, ¿no? Pero indudablemente hoy día yo diría que es un atractivo, como esta casa, por ejemplo, no puede estar varios minutos, porque en turismo cultural es muy importante el mediador, ¿no? O sea, la guía escrita o el guía que explique, porque a veces uno va y dice, ¿qué es esto?, ¿no? Y de pronto son los hijos, el señor que viene de Tiahuanaco y por eso está a la Puerta del Sol, la señora que viene del lago, pero a la vez del signo Piscis, los dos bailan en los fanáticos y por eso es amarillo y azul. En fin, cada casa que describe lo que es el hogar, ¿no? Y finalmente, yo diría en esta, ya digo, rápida introducción, porque hay mucho por ver, es el patrimonio inmaterial. Ya hemos visto en el video introductorio, ¿no? La comida, la gastronomía, que es maravillosa, pero siempre hay que tener una adecuada gestión, que veremos en la segunda parte. La ropa, ¿no? Que se vende en la Sagarna, por ejemplo, todo esto que es de Charazani, los Axus, pero sin duda, y como la alcaldía la ha nombrado, ¿no? Imagen marca la chola paseña, pero a la vez hay que ver las diferencias, ¿no? De las cholas auténticas, ahora dicen las guías, son las cholitas fashion que están a la moda, las cholitas antiguas, pero a la vez, a veces, por ejemplo, ahora los desfiles de modas, ¿no? De las cholitas. Yo el otro día en el Hotel Europa, que está lleno de turistas viendo la moda de la cholita paseña, sobre todo las cholitas fashion. Bueno, y en patrimonio inmaterial tenemos inclusive el modo de hablar paseño, la existencia del idioma aymara, ahora hay este turismo lingüístico también muy importante. Así que creo que, bueno, y aquí vemos la entrada universitaria, es otro tipo de vestimentas que aparecen, ¿no? Y cientos de personajes. O la vestimenta afro, ¿no? Las señoras que veíamos al principio que visten un poco parecido a las aymaras, en cambio ahora las nuevas afros que actúan en Malegría y otros lugares que son también atractivos, han cambiado su vestimenta. Así que, a pesar de la globalización, La Paz es una de las pocas ciudades sede de gobierno donde hay tanta mujer que viste diferente la globalización. Bueno, esto es lo que diría como una breve introducción de la riqueza que existe en cuanto a nuestro patrimonio material e inmaterial. Gracias, Fernando. En realidad, por supuesto que esta rápida visión nos muestra que hay una muy rica variedad, tanto en patrimonio tangible como intangible, ¿no? Material o inmaterial. El concepto de cultura en los últimos años ha variado y se ha completado. En realidad se habla de culturas más de que cultura, y me parece justamente pertinente preguntarle y ver a Andrés cuál es la visión desde el gobierno municipal de La Paz respecto a las culturas, la relación del patrimonio cultural, cómo está enfocando el gobierno autónomo municipal de La Paz el tema de las culturas en la ciudad, y cómo estas tendrían unas políticas, acciones concretas para preservar, valorizar y también vincular a lo que es la actividad turística. En primer lugar, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad de que haya un diálogo, Fernando. Siempre es un gusto verte y un honor estar compartiendo un panel contigo. Es muy complicado hablar de las políticas en el ámbito patrimonial por la diversidad de expresiones que existen, pero quiero dar algunos elementos que estamos tomando nosotros como fundamentales. El primero es no generar una separación, intentando dejar una separación entre patrimonio material e inmaterial, porque a veces son límites muy ambiguos. La Iglesia de gran poder es patrimonio material, ¿no? O inmaterial, está siempre ligado un poco al valor, a lo simbólico que uno puede dar. Lo segundo es hablar de una visión más intercultural, que implica asumir que La Paz, su riqueza es la diversidad de expresiones culturales, pero que conviven, se complementan y van construyendo nuevos tipos de expresión. Y eso es fundamental para nosotros, para ir mostrando un poco y trabajando tanto expresiones que vienen de la época colonial como de la colonia o la república, que se han ido sobreponiendo, ¿no? Siempre buscando buscar el equilibrio en relación de permitir que, como son culturas vivas,
puedan ir transformándose en el tiempo, pero sin que esto implique una distorsión o una pérdida de identidad, como ha habido discusiones sobre cierto tipo de trajes, por ejemplo en Oruro o en Gran Poder, de algunas danzas patrimoniales que tenemos como municipio. El tercer elemento fundamental para esto, para nosotros, es el hecho participativo. Creemos que cualquier gestión de patrimonio implica un grado de generar espacios de encuentro con distintos actores. No es una responsabilidad única del gobierno autónomo municipal, mucho menos de la Secretaría, sino más bien generar espacios de encuentros, asumiendo un último punto que es el tema de la integralidad. Consideramos que cualquier política que se tiene que desarrollar tiene que ser acciones integrales, y te voy a dar un ejemplo más adelante a qué me refiero, donde intervienen diferentes sectores, diferentes ámbitos para promocionar el tema patrimonial. Para entender un poco cómo estamos planteando esto, es que vamos a hacer hemos definido algunas áreas de intervención en el ámbito patrimonial como municipio, y la primera que estamos trabajando es la zona de San Sebastián y la de San Francisco, los dos elementos centrales, que va a conllevar varias acciones. Van desde la mejora del entorno urbano, desde bajar los cables de electricidad, de comunicaciones, el pintado de las fachadas patrimoniales, la recuperación del empedrado, el arreglo de iglesias, establecimientos educativos patrimoniales de la zona, pero también implica el trabajo con los actores, por ejemplo en la Sagárnaga, con los comerciantes, la revalorización de los talleres, el trabajo con el tema de la artesanía, que es un problema central, porque en la Sagárnaga existe una tendencia a replicar artesanía peruana y ecuatoriana, más que mostrar nuestra propia iconografía, que hay un desconocimiento muy grande. Tenemos una riqueza tan grande, pero a veces nos gusta, parece a los paseños, ir a lo seguro, a la copia, más que al tema de la iniciativa. Entonces es un trabajo que hemos definido, por eso intervenir zonas integrales, donde hacemos todo un trabajo desde el ámbito patrimonial material y material, el material arquitectónico, también inmueble, que implica generar procesos de transformación, buscando algo central, que es mostrar a la población que patrimonio no es igual a conservar o estarse quieto, sino está muy ligado a la modernidad. A veces se genera una percepción errada de ver modernidad igual patrimonio. Entonces, cuando una persona se le denomina su bien como patrimonial, su casa, por ejemplo, siente que es un castigo tremendo, que no encuentra beneficios. Y más bien estamos viendo mostrar que hay más bien un potencial muy grande al ser nominado patrimonio, y está ligado también a trabajar normativa para generar mayores incentivos que los que existen, por ejemplo, reducción de impuestos, pero también de invertir nosotros en espacios privados para resguardar y generar algún tipo de iniciativas o industrias creativas, ligándolo ya a lo patrimonial, también a lo artístico, que es otro elemento que ha visto y ha resultado en varias partes del mundo. Antes de profundizar un poco más en el tema de gestión del patrimonio, tanto gestión cultural como gestión turística, me gustaría, sobre todo para los televidentes, dejar claro cuáles son, Fernando, cuáles son las condiciones, los requisitos que deberían cumplir el patrimonio para considerar o para ser objeto, con las disculpas del caso, de aprovechamiento turístico. Es decir, no toda la cultura, no todas las muestras de las culturas son pues dignas o no deberían ser mostradas, entre comillas, como atractivo turístico. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuál es la línea que deberían cruzar entre el patrimonio cultural que debería conservarse porque realmente es muestra de cómo ha evolucionado una sociedad, y aquello que sí nos interesa mostrarlo, y cuáles serían los requisitos para hacerlo? Bueno, indudablemente es bastante difícil, ¿no? Porque a veces es también muy subjetivo. La principal característica para que un bien pueda ser considerado como patrimonio es la consagración, ¿no? La sacralización, y eso trae lo que tú decías al consagrar hay que conservar, y entonces el primer consagrador es obviamente la sociedad misma, ¿no? La comunidad, pero después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo cuando el mundo tomó conciencia de la cantidad de patrimonios que se había destruido, es que surge la Convención del Patrimonio Cultural
y Natural en 1972, exigiendo a cada estado que participe hacer primero el inventario, ¿no?, de todo lo que considera patrimonio. Y entonces ahí viene la consagración política. Es decir, no basta que la sociedad diga esto hay que conservar, sino que las diferentes instancias de gobierno lo declaren así. De tal manera que ahora, por ejemplo, el Consejo Municipal es el que declara los patrimonios de la paz, la Asamblea Departamental, los patrimonios de todo el departamento, y la Asamblea Plurinacional, y antes el Parlamento, todos los que son patrimonio nacional, y la UNESCO, lo que es ya patrimonio de la humanidad, es decir, que eso sí ya es intocable, ¿no? Ahora bien, para eso, ¿qué tiene que tener, no? Al principio, sobre todo el 72, se hablaba de lo excepcional. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco, ¿no? Una obra excepcional. Pero fue justamente Bolivia la que dijo, bueno, ¿y dónde queda el folclore? ¿Dónde quedan las costumbres? Que es nuestro fuerte. Y ahí empezó un debate que duró 30 años y recién el 2003 se declaró la Convención del Patrimonio Inmaterial. Es cierto que la frontera es muy difícil, ¿no?, de establecer, pero entonces ahí ya no es lo excepcional el requisito fundamental, sino lo distinto, lo representativo. Por eso nuestro traje no es patrimonio, es un bien cultural, pero no es patrimonio. En cambio el traje de la chola paceña, o del charazani, o del tarabuco, sí, porque contribuye a la diversidad cultural del mundo, ¿no? Entonces es muy importante la consagración social, política, pero ahora también se toma en cuenta la consagración turística. Sí, el turista es otro consagrador, ¿no? Por ejemplo, en La Paz, ¿cuánto esfuerzo se ha hecho en restaurar la calle Jaén? Es la más linda arquitectónicamente. Pero ¿dónde van los turistas? La Sagarna es la consagrada, porque ahora hay mucho la búsqueda, no tanto de la belleza, sino de lo auténtico, de lo representativo. Y por supuesto, ahora se exige también la consagración científica, la de los expertos, ¿no? Y a veces los expertos nos tenemos que meter liando con gente de la sociedad que no quiere que su casa sea patrimonio. Recuerda hace años que en la Jaén no hay problema, todos asumen que son patrimonio, pero la Catacora no, la mitad. Igual en San Sebastián seguro tienen ese problema, ¿no? Unos quieren y otros no. Entonces, indudablemente es un tema objetivo y subjetivo, pero creo que ya hay un listado de patrimonios, y claro, para que sea ya atractivo turístico, bueno, ahí viene el trabajo de los turismólogos, que ya no es solamente el que se haga la gestión cultural, sino también la gestión turística, que hablaremos en la segunda parte. La segunda parte, sí. Precisamente entonces, rescatando estas ambas intervenciones, diríamos, lo que se requiere es primero un inventario, un registro, ¿no es cierto? Un registro de lo que tenemos como patrimonio cultural, material, inmaterial, etcétera, y a partir de eso también ver cómo se podría, cuáles serían los requisitos para incorporar nuevo patrimonio. Tenemos ese registro en la ciudad de La Paz, y ya también vías de lo que estaban conversando, es atractivo o es interesante para un propietario, por ejemplo, de un bien inmueble, que su edificio, su edificación sea considerada patrimonio o no. ¿Qué ventajas reales se encuentra? ¿Qué desventajas reales se encuentra? Y también ver si este registro, este inventario del patrimonio da origen a medidas específicas de preservación, conservación o lo que sea pertinente conversar. Existe un registro, sobre todo hay un sistema integral de gestión del patrimonio arquitectónico, un sistema que hemos avanzado como municipio. Creo que nosotros estamos orgullosos. Recién el Ministerio de Cultura se está comenzando a crear el sistema, y otros municipios, donde está identificado los bienes patrimoniales a nivel de la ciudad de La Paz. Ha habido un proceso de maduración, porque antiguamente era una mayor cantidad, llegábamos a 3.000 inmuebles con diferentes elementos, pero después, en un diálogo y una decisión política, se definió bajar a una cantidad alrededor de 1.000, por una simple visión, que era en primer lugar que a veces se consideraba una casa en un barrio, en una cuadra, y la nombrabas patrimonio, pues después dejabas construir al lado
¿no? De edificios o algo, y perdí el sentido del tema del valor del patrimonio, porque tienes patrimonio C, B y A, ¿no? Que son los patrimonios monumentales. Por eso se comenzó a evaluar y a definir que era más bien necesario trabajar en conjuntos patrimoniales, ¿no? y de esta manera identificar espacios donde existe una cantidad mayor de inmuebles patrimoniales a los cuales deberíamos garantizar, porque una casa suelta no te cuenta nada, una calle como la Jaén te da una visión distinta de entrar, ¿no? Sabiendo que nuestra vocación también como municipio es que no tenemos gran cantidad de construcciones, la mayoría son de la República, me corregirá Fernando, porque lo colonial, lo anterior casi ha desaparecido en su gran mayoría. El otro elemento central es que en esta visión integral la idea es que se vaya normando y que viviendas nuevas, de construcción nueva alrededor de estos conjuntos patrimoniales comiencen a mantener cierta norma y no romper la estética. Digamos, si tú tienes una visión republicana, no construyas una casa totalmente contemporánea que contrasta y le quita un poquito el espacio. Esto siempre ha sido dificultoso debido a que la ciudad también tiene que crecer y lastimosamente había zonas en las cuales son los mejores suelos en la ciudad, donde había bienes patrimoniales, pero que era necesario también permitir autorización para la construcción. Fue un tema de discusión con lo que fue, por ejemplo, Caracoto, Obrajes, Miraflores, ¿no? Sopocachi en cierto sentido en algún punto, pero es un tema que hay que ir viendo. Por eso estamos trabajando para generar estos conjuntos, espacios específicos que puedan recorrer, más ligado al turístico, pero también que permitan que no se pierda parte de la historia, porque el tema de ser patrimonio también está muy ligado a cómo un pueblo se identifica, es como un monumento, es algo que tú rescatas, y eso va variando en el tiempo, ¿no? Según la política. Los cholés no creo que hace 10 años eran considerados como algo importante, eran más bien considerados como un insulto a la arquitectura. Todavía hay debate sobre eso. Y eso no es correcto, son visiones también que se van contraponiendo. En la década de los 70, pensar en nuestro folclore, el tema indígena era algo que no se veía y ha ido transformando. Entonces, también el tema de lo del patrimonio está ligado a una continua transformación y maduración y propias miradas de la población. Ahora se hace mayor énfasis en la diversidad y creo que eso nos da una riqueza mucho más grande en la ciudad de La Paz, que hay que valorar que hemos sabido vivir en diferentes expresiones culturales que han convivido sin conflictos grandes, pero también que han permitido construir algo nuevo, y creo que eso es lo importante y la riqueza, porque no sirve tener cosas aisladas al margen de la vida. Y ahí termino indicando que parte de esta política de revisión sobre el tema patrimonial es que ligarlo a la convivencia y a la vida cotidiana de la gente. No nos sirve ya tener como museos cosas que no se toquen, que están al margen de lo que la gente siente. Y es así que queremos cambiar un poco, como te decía, esta visión, porque la verdad es que la mayor parte de las personas que tienen algún inmueble patrimonial tienden muchos reparos a ser nominado, hay mucha resistencia porque no pueden construir, no pueden reflexionar, a veces creen que los costos de restauración son mucho más altos que el hecho de tumbar una casa y volverla a edificar o ahí poner un edificio de 5 o 6 pisos. Pero si vemos que si se incursiona en la vida económica, en la vida social, se da una funcionalidad turística, cultural, tiene réditos y lo ha demostrado varios países en diferentes tendencias, ¿no? Tienes un modelo con Quito en relación de que el Estado se apropia y lo vuelve netamente cultural. Tienes otros espacios como en Europa que más bien el sector privado le da una funcionalidad económica, gastronómica, comercial y le da otra mirada distinta, y creo que son reflexiones que como municipio y como ciudadanos tenemos que ir viendo para no perder nuestro patrimonio arquitectónico que estamos hablando ahora, pero también darle una utilidad, una vitalidad a estas zonas. Bien, muchísimas gracias. Dado que ambos nos expongan de manera muy amplia acerca de la visión del patrimonio, y me gustaría que en la segunda parte del programa ya precisemos los conceptos en el sentido de la relación que existiría entre patrimonio de las culturas cultural con la actividad turística. Nada más para poner ciertos puntos. Hay cuestionamientos, hay visiones, como decían, de que tenemos que tener conciencia para preservar, para conservar, pero para integrar el patrimonio a la vida cotidiana.
No sé si hace tiempo había la discusión, la gran polémica por la construcción del Banco Central, que al final se construyó y está ahí como una gran edificación en el pleno centro de la ciudad. Pero ahora el palacio nuevo que se está construyendo es actual, ¿no? Es un tema que va a existir y parecería que está en contraposición justamente de lo que están mencionando. Es decir, una cosa es lo que uno quiere, la intención, la política, etcétera, pero la realidad nos muestra que va a haber una construcción que va a romper totalmente con el entorno, va a cubrir con todo lo que estaban mencionando. Por otro lado, también hay muchos operadores, empresarios de turismo que tienen interés por reutilizar o darle una nueva utilidad a sus edificaciones, pero encuentran una serie de restricciones reales. Por eso decía, realmente en términos impositivos, y no sé si es cierto o no, pero muchos dicen que es justamente reconstruir o conservar es mucho más caro que tumbar y construir de nuevo. Es mucho más caro porque necesitamos de especialistas para mantener esto, cuando una construcción nueva nos permitiría ahorrar en varias cosas. Entonces, que no es tan irreal, sino que es real. Por eso es que decía, ¿qué medidas concretas tiene el propietario, el operador, el empresario para tratar de verse incentivado a que realmente pueda reutilizar patrimonio? Y estamos centrándonos en el patrimonio arquitectónico, ¿no? Pero me gustaría que, como digo, al retorno de la pausa, podamos ver ya qué entendemos por gestión y qué hacemos realmente. Así que les pido hacer una pausa para que volvamos a conversar sobre el tema. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Antes de la pausa señalábamos que lo importante era precisar esta diferencia o esta conceptualización entre lo que es un patrimonio cultural y un patrimonio cultural que tiene posibilidades de aprovecharse por la actividad turística. Pero además, una vez que se determine que es un patrimonio que tiene condiciones para ser aprovechado por el turismo, ¿cuál debería ser la acción? ¿Cuáles deberían ser las condiciones para que uno pueda intervenir en ese patrimonio para actuar responsablemente a través del turismo? Yo le pediría a Fernando a ver si nos puedes aclarar este concepto. ¿Qué se entiende por gestión turística del patrimonio y qué entendemos con un patrimonio que tiene condiciones para el turismo? Bueno, es muy amplio y es difícil resumir, pero yo diría, en titulares se puede decir que tiene que haber dos gestiones, ¿no? La gestión cultural y la gestión turística. Pero ambas están obviamente unidas y en algunas actividades absolutamente entrelazadas. En gestión cultural, cuando se declara patrimonio, ya se establece un plan de manejo, ¿no? Y es sobre todo establecer medidas de salvaguarda de ese patrimonio. En primer lugar está el inventario, a veces de una simple lista, pero luego el catálogo mucho más detallado que lo que está haciendo la alcaldía, y por ejemplo en materia de patrimonio material el registro, que eso ya es toda una filmación, por ejemplo de una fiesta, ¿no? Hay que filmarla completamente. En segundo lugar está la puesta en valor, ¿no? Que es la conservación y la restauración, que todas las pinturas, la arquitectura, pero también por supuesto el patrimonio inmaterial esté muy bien presentado. Luego vienen todas las labores de formación, ¿no? El patrimonio requiere tener recursos especializados, tanto en administración turística como en arquitectos. No puede ser cualquier arquitecto, tiene que ser un arquitecto restaurador, pero esa formación además debe ir al público, la sensibilización. Por ejemplo, en Bolivia la ciudad más sensibilizada es Sucre. Todavía La Paz, Potosí, nos falta sensibilizar a toda la gente, ¿no? Que no, por ejemplo, no haga grafitis donde hay patrimonio. Luego está todo el tema de promoción, ¿no? de transmisión al público. Por ejemplo, en patrimonio inmaterial es muy bueno fomentar la transmisión de generación en generación. ¿Cómo se mantiene, digamos, un uso y costumbre? Es que la antigua generación le transmita a la nueva. Pero como ya se ha dicho aquí, la identidad a veces es dinámica, sobre todo el patrimonio inmaterial. La nueva generación quiere hacer nuevas cosas. La salteña era una hace 30 años y ahora hay vegetariana, hay de todo, ¿no? Va cambiando. Luego la promoción, y ahí viene algo muy importante que todo plan ahora establece, y lo exige la UNESCO,
es vincular cultura con desarrollo, ¿no? No puede haber patrimonios aislados, por supuesto tienen que ver con la identidad de un pueblo, pero a la vez no pueden ser cosas que estén ahí y no den ningún provecho. Entonces hay que vincularlo al aprovechamiento económico, y eso tiene que ver con el turismo, ¿no? Entonces casi toda gestión, por ejemplo el caso de Potosí, el famoso plan de manejo de Potosí, tenía a la vez un plan de manejo turístico. Y ahí viene algo que ya tú sabes mejor que nosotros, la gestión turística. En el caso del turismo cultural es fundamental el mediador, ¿no? Porque la gente que hace turismo cultural viene a conocer un patrimonio y no se le puede explicar pues superficialmente, sobre todo turistas como los franceses, los alemanes, exigen pues una explicación en profundidad de un bien. Entonces hay que hacer guías o formar guías realmente que expliquen bien el tema. Y sobre todo yo diría que la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad es fundamental. Por ejemplo, aquí en el departamento de La Paz tenemos lugares con una gestión cultural terminada, completa, restaurados, etcétera, etcétera. Inclusive hasta tienen souvenirs, pero no hay turistas. ¿Y por qué? Por el problema de la accesibilidad. Es el caso de Calamarca, Caquiaviri, Carabuco, ¿no? Lugares bellísimos, totalmente restaurados, y sin embargo no hay una adecuada gestión turística. Tiene que ver con todo el tema de los servicios, ¿no? Tiene que ver con el problema de la existencia de ya sea el Estado que promueva el turismo social o empresas que se hagan cargo de él. Entonces, por ejemplo, en el tema de Calamarca, etcétera, es que esas rutas no las agarra ninguna agencia, ¿no? Porque claro, no las ven rentables. Por ejemplo, ahorita las cholitas luchadoras, ¿por qué están en circuito ahorita de todos turistas? Y eso que es algo nuevo. Porque hay agencias de la Sagarna que le ayudan al turista a llegar. Le dan la entrada, el transporte, etcétera, etcétera. Es que lo que pasa es que la demanda turística es la que realmente condiciona esto, ¿no? Es decir, es como en toda actividad en realidad. Claro. La actividad turística no se puede... Pero como tú decías al principio, podemos crear demanda si es que lo hacemos accesible. Porque hay público, indudablemente hay, por ejemplo, el caso de la pintura colonial, tiene un público, no es masivo, ¿no? Sí. Pero hay gente que pregunta, bueno, ¿cómo puedo llegar a esta iglesia? Inclusive de la propia ciudad de La Paz, ¿no? El turismo de proximidad. Es muy difícil, tienen que ir hasta el cementerio, después no sabe si va a volver. Entonces hay este problema, ¿no? Yo quisiera que veamos algunos ejemplos de, por ejemplo, en el caso de la arquitectura paceña, hay miren, por ejemplo, la arquitectura republicana es muy linda, lo que decíamos. La universidad, sobre todo nuestra Facultad de Humanidades, ha rescatado casas, ¿no? Esta es, por ejemplo, la Casa Montes, que la hemos convertido en el centro de las carreras de Historia y Literatura. Y atrás, como decía Andrés, se han construido aulas, pero lo han hecho muy bien. Casi nadie se da cuenta afuera